Soy Janina Maturo, doctora en Ciencias de la Educación, con formación postdoctoral en Políticas Públicas, específicamente en Políticas Educativas. Actualmente me desempeño como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Córdoba y participo como investigadora externa en la Universidad Provincial de Córdoba. Mi nombre es Gonzalo Gutiérrez, soy profesor en Ciencias de la Educación, magíster en Investigación Educativa. Soy docente e investigador en la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente también me desempeño como director del ICIEC, el Instituto de Investigación y Capacitación de los Educadores de la Provincia de Córdoba, de UPCA. Nos interesa celebrar la sanción de la Ley Fundacional del Sistema Educativo Argentino, la Ley 1420, la primera ley de educación pública, gratuita, común y obligatoria. Estamos a 140 años de la sanción de una ley que promovió la función del Estado como garante del derecho a la educación en nuestro país. La Ley 1420 representa la culminación de un proceso heterogéneo mediante el cual se configuró el sistema educativo argentino de manera dual, con dos grandes características. Una de ellas tiene que ver con un sistema de instrucción primario de carácter masivo, común, obligatorio, gratuito, y por otro lado, un modelo de escolaridad que hoy lo conocemos como secundaria, que tuvo su origen en lo que son los colegios nacionales y que tuvo como función un elitismo en relación al modo de tratamiento de los contenidos, con un currículum de carácter humanista, donde no ingresaban las referencias al mundo del trabajo, pero también selectivo en relación a quienes podían acceder a él. No era obligatorio y eso hacía que fueran muy pocos los que ingresaran. La Ley 1420 es la primera ley de carácter nacional que tiene nuestro sistema educativo. Hasta entonces, desde 1869, se habían sancionado cerca de 10 leyes educativas en las distintas provincias. Una característica importante de, de esta ley tiene que ver con que establece al Estado como responsable de la educación pública. Y esto opera simbólicamente con mucha fuerza en las representaciones desde entonces hasta la actualidad, porque lo público es pensado en relación a lo común y lo común en relación a todas y todos. El Estado es el responsable de garantizar una educación común a todas y todas desde entonces. La importancia de esta ley está en el poder institucionalizador que tuvo para la creación del sistema educativo nacional, en la construcción también de la organización del Estado-Nación. Esta ley fue sancionada en consonancia con la necesidad de consolidar el Estado. Recordemos que en Argentina primeramente se constituyen las estructuras organizativas administrativas del Estado en base a una sociedad civil que todavía no tenía las características de una sociedad nacional. En este sentido, la Ley 1420 tuvo un papel fundamental. La Constitución Nacional de 1853, hecho fundante del Estado-Nación en Argentina, constituyó las bases para la sanción de la Ley 1420. En este sentido, nosotros podemos encontrar a lo largo del texto de la Constitución Nacional diferentes artículos que hacen referencia al lugar que va a ocupar la educación en la construcción de este nuevo Estado-Nación. En este sentido, el artículo 14 de la Constitución Nacional hace referencia al derecho de enseñar a aprender. El artículo 5 hace referencia a las atribuciones de las provincias para poder generar estrategias en lo que refiere a la oferta de la educación primaria, y el artículo 75, inciso 18, otorga al Congreso de la Nación la facultad de poder diseñar planes de estudios de instrucción general y universitaria. Con la sanción de las leyes educativas en la segunda mitad del siglo XIX, en las provincias, junto con la Ley 1420, 1884 y la Ley Laínez de 1905, se empieza a producir la regulación del trabajo de enseñar. En este sentido, uno podría señalar que la regulación del trabajo de enseñar fue simultánea al proceso de conformación del sistema de educación de instrucción pública,
primaria en Argentina, incluso con la heterogeneidad que estas normas fueron teniendo en relación a tiempos, espacios y contenidos que variaron según las provincias o las jurisdicciones que iban regulando el trabajo de enseñar. De esta manera, desde la sanción de la Constitución Nacional que sentó las bases para la promulgación de la Ley 1420, la educación empezó a jugar un papel sumamente importante en lo que hace en términos sociales y económicos, en cuanto posibilitó la construcción de una ciudadanía, la promoción y el ascenso social. En diálogo con los acontecimientos regionales, el sistema educativo argentino fue adquiriendo ciertas características en base a determinados principios. Por ejemplo, la universalización de la educación, el Estado docente, la educación como derecho individual, la supervisión de la educación desde la administración pública del Estado, entre otros. Córdoba va a ser la última provincia en sancionar su ley educativa, que va a ser la 1426, en 1896. Va a tener varias diferencias con respecto a la 1420. En especial, podremos señalar que se encuentra la inclusión de la enseñanza de la religión en el currículum, cosa que en la 1420 quedaba por fuera del espacio escolar, por fuera del horario escolar, y de esa forma quedaba también por fuera del currículum. La Ley 1420 establece en su artículo 2 la educación primaria obligatoria, gratuita y gradual, mientras que en el artículo 10 establece su carácter mixto y en el artículo 6 un plan común para todo el territorio nacional. Además, en el artículo 8 la ley establece la laicidad de la educación, la cual va a ser reafirmada posteriormente por regulaciones menores. Para la operacionalización de la Ley 1420 a nivel nacional se sancionaron otras leyes que acompañaron dicho proceso. Por ejemplo, la Ley 2737, que permitía la subvención del Estado Nacional a las provincias para la universalización de la educación primaria. Y la Ley Laínez, sancionada en 1905, que habilitó al Estado Nacional de construir escuelas primarias en los territorios provinciales que así lo demandaban. En tanto, la Ley 1420 originalmente era de aplicación para Capital Federal, las escuelas de aplicación que se encontraban en el marco de las escuelas normales y territorios nacionales. Estas tres leyes permitieron garantizar lo que establecía el artículo 14 de la Constitución Nacional sobre el derecho a aprender y a la vez la obligatoriedad que establecía la Ley 1420 garantizaba por otro lado el derecho a enseñar en todo el territorio. Con estas tres leyes se configura una matriz segmentada y desigual en la organización del trabajo de enseñar, y esta categoría es importante porque la noción de trabajo de enseñar nos permite pensar simultáneamente la dimensión laboral y pedagógica en el proceso de institucionalización de la enseñanza como una función del Estado. En ese sentido, podremos señalar tres grandes características de este proceso. En primer lugar, las leyes educativas fueron regulando de modo diferente el trabajo de enseñar, y al hacerlo también fueron regulando de manera diferente el plano laboral de los docentes. No era lo mismo, por ejemplo, enseñar en la escuela cuando en el currículum estaba previsto la inclusión de la enseñanza de la religión como algo obligatorio, que hacerlo en escuelas donde la enseñanza de la religión no formaba parte del currículo. En segundo lugar, no existía un criterio común para el pago de salarios docentes, se cobraba de manera diferente según si fuera varón o mujer, se enseñara en las ciudades o en la campaña, lo que llamaríamos actualmente las escuelas rurales, pero también si se trabajaba en escuelas provinciales o en escuelas nacionales. Por último, uno puede señalar que no estaba claro, o en todo caso estaba en proceso de construcción, el modo de financiamiento de la educación pública, tanto en el contexto de la Ley 1420 como, si uno mira en el tiempo, en la actualidad. De manera reciente, en este 2024, nos hemos encontrado con el incumplimiento por parte del Estado del pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente, y eso da cuenta de una tensión histórica en la relación entre nación y provincia al momento de sostener la educación pública. Los estatutos docentes sancionados en gran parte durante la década del 50 contribuyeron en buena medida
a ponerle un límite a esa matriz desigual en la estructuración del trabajo de enseña. Con ello se reconoce la centralidad del saber pedagógico en una nueva clave. Si bien en la Ley 1420 jurídicamente se establecía como requisito para ser docente el título, con los estatutos docentes lo que se modifica es que la condición de contratación del Estado se basa en relación a un saber pedagógico que opera tanto en relación a quienes van a acceder a la docencia como para regular la permanencia y los ascensos. Podemos pensar acá en los cargos directivos, por ejemplo. En la actualidad y en el marco del avance de un gobierno anarcocapitalista que pone en duda a la educación como derecho fundamental, que propone la mercantilización de la educación como respuestas a las problemáticas actuales, que postula el mérito como respuesta de justicia social, es necesario volver a resignificar los principios que dieron origen a la sanción de la Ley 1420. Una ley que propuso la educación gratuita, obligatoria y común como una forma de que todos los habitantes del territorio argentino alcancen la educación. La Ley 1420 nos ha dejado numerosas herencias, entre ellas podremos señalar por lo menos 3. La primera de ellas tiene que ver con reconocer a la escuela como el espacio público más relevante para el encuentro intergeneracional, donde se puedan movilizar saberes y experiencias comunes a las cuales tienen derecho todas y todos los estudiantes. En la construcción de lo común, la escuela produce comunidad y lo hace mediante prácticas colaborativas, que al tratar a todas las niñas y niños como estudiantes, por un momento suspende las desigualdades en las cuales se puedan encontrar inscriptos. En la Ley 1420 ello se reflejó en la exigencia del título docente como condición para poder enseñar. En la actualidad es el saber pedagógico el que puede evitar transformar las desigualdades sociales en desigualdades escolares. Una tercera herencia radica en la centralidad del Estado en el sostenimiento de la educación pública. Fue su presencia constante durante más de un siglo lo que posibilitó disminuir y eliminar el analfabetismo en la Argentina, pero también lograr que se incrementaran las tasas de escolarización y que en la actualidad todas las niñas y niños, además de poder culminar este nivel educativo, puedan acceder al nivel secundario. De esta manera, la Ley 1420 no solo ha demostrado su capacidad de institucionalización de un sistema de educación a nivel nacional, sino también que ha demostrado que la escuela funciona como un gran ente de cohesión social y de crecimiento y desarrollo para la nación, donde el Estado se establece como el gran garante de ese proceso. Por eso, en tiempos de crisis como los actuales, precisamos de más y mejor Estado con políticas educativas que generen adecuadas condiciones edilicias, didácticas, salariales, para poder enriquecer las prácticas de enseñanza y de ese modo fortalecer las oportunidades de aprendizaje de calidad con nuestras y nuestros estudiantes. Se trata de volver sobre los principios de dicha ley como piedra fundacional del sistema educativo actual, para ponerlos en diálogo con las legislaciones actuales, pero también con las deudas pendientes, como una forma de reafirmar las luchas sociales por el derecho a la educación, pero nunca para dar marcha atrás sobre los derechos ganados.